De la Gospel, el precio de las cosas. La semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Presenta al economista Javier Vicens Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica, hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. En un muy interesante trabajo hecho por los colegas de El Megáfono, que habla sobre la deuda de la República Argentina, sintetizan qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo. ¿Cuánto debe el Estado argentino hoy? La deuda en millones de dólares de 465 mil millones de dólares. 465 mil. ¿Saben cuánto aumentó en los últimos 12 meses este gobierno de Milei? La deuda en dólares, 86 mil millones de dólares. 86 mil, es decir que tenía 380 mil millones de dólares de deuda argentina y con este gobierno se fue a 465 mil. Solo en el mes de enero, según el trabajo realizado por El Megáfono, la deuda aumentó en 1.102 millones de dólares. Debemos 1.000 millones de dólares más con el amigo Caputo. Bueno, hoy estamos a expensas, atados a la realidad, a la suerte del Fondo Monetario Internacional, que ¿qué va a hacer? Nos va a prestar más plata, que va a generar más deuda. Buenos días, Javier Vicens, ¿cómo va? Hola Guille, buen día, ¿cómo vas? Sí, bien como lo resaltás, lo marcás, estamos ahí en la discusión con el Fondo Monetario Internacional, o en realidad está el gobierno Caputo discutiendo con el Fondo Monetario Internacional nuevo endeudamiento. Ayer hubo un informe de un banco suizo que habla de cerca de 20 mil millones de dólares. A eso que vos estás marcando del trabajo del Megáfono hay que sumarle el nuevo endeudamiento con el fondo. Que es un endeudamiento que, como siempre sabemos, marca la cancha de la política económica. ¿Y entonces? Bueno, más deuda, es más condicionamiento. Y yo, mira, estaba pensando, y una pregunta que dejo para los oyentes: ¿cuándo un acuerdo con el fondo fue beneficioso? Repasemos. El acuerdo, desde Macri para acá, no hay que irse tan lejos y preguntarnos cuándo al pueblo argentino, a la economía argentina, a la sociedad argentina, le fue beneficioso. Y digo esto porque ayer los mercados vivieron una fiesta. El día miércoles nos preguntábamos qué iba a pasar con la apertura de los mercados en este contexto internacional tan conflictivo por la asunción de Trump como presidente de los Estados Unidos, si la Bolsa de Comercio de Buenos Aires iba a tener un comportamiento similar al que tenían los mercados internacionales que abrían a la baja. Bueno, ayer en Buenos Aires se vivió una fiesta. Hubo acciones, Guille, como el caso de Transener, que treparon hasta un 14% en un solo día. 14% subió la acción de Transener, que es la distribuidora de la energía en la Argentina, en el mismo momento en que 2 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires estaban sin luz. Esto me parece que es una muestra de cómo el mercado financiero en la Argentina se desengancha de lo que pasa en la vida cotidiana. O sea, la empresa que es responsable de la provisión de energía eléctrica en todo el país y especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras 2 millones de usuarios se quedaban sin luz por responsabilidad de esa empresa. Bueno, en realidad se la reparten las empresas, las distribuidoras domiciliarias con las grandes distribuidoras, subía su acción 14%, ¿y esto por qué? Por los rumores de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que es bueno para los mercados financieros, como siempre, no es bueno en la Argentina, no es bueno para los ciudadanos de a pie. Se habla de 20 mil millones de dólares. Eso, perdón. Serían fondos frescos. Sí, Guille. No, te digo que cuando es malo para los mercados financieros, sí es malo para los argentinos. Somos socios de las pérdidas y nunca de las ganancias.
Bueno, sí, es así, ¿no? La solidaridad de los mercados financieros nos reparten las pérdidas, pero no las ganancias. Bueno, estamos hablando de 8.000 millones de dólares que según Milei, ¿para qué se van a usar? Para cancelar deuda que tiene el Estado, el Tesoro argentino con el Banco Central. ¿De quién es el Banco Central? Del Estado argentino. Es decir, vamos a canjear deuda intrasector público, ¿no?, por deuda con el Fondo Monetario Internacional, esto para fortalecer las reservas. ¿Y por qué el gobierno quiere fortalecer las reservas del Banco Central? Me parece que eso está bien, todos deberíamos querer que las reservas del Banco Central en dólares sean importantes, y más aún teniendo en cuenta que siguen, a pesar de la devaluación, a pesar del ajuste, a pesar del esfuerzo que han hecho los argentinos el año pasado, siguen siendo negativas por 10.000 millones de dólares. ¿Por qué Milei quiere nuevo endeudamiento con el fondo y fortalecer las reservas del Banco Central? Porque quiere contar con esos dólares en la previa de la campaña electoral para sostener el dólar atrasado, que por supuesto eso le permite mantener a raya la inflación. Es decir, nuevamente tenemos un Fondo Monetario Internacional que va a financiar una campaña electoral de un gobierno afín a los intereses del organismo de crédito y por supuesto que de los Estados Unidos. Ya sabemos cómo termina eso, Javier, ¿no? Porque tiene... No vamos a spoilear nada, ya sabemos cómo termina eso. Bueno, hay que repasar, siempre digo, la historia económica en Argentina hay que conocerla, hay que repasar, porque la economía argentina se comporta como una calecita. Lo que pasa que en los últimos años es una calecita que va a un mayor ritmo, ¿no?, de giro, y que va cavando un pozo, ¿no? Ponemos algo a girar a mayor velocidad y sabemos cómo se va enterrando de a poquito. De a poquito, y eso es lo que termina ocurriendo, lo que ya sabemos, no vamos a espolear nada, como bien decís. Sí. Bueno, por último, sí, no quitarte más tiempo, la realidad de todos los días, el Centro de Almaceneros de Córdoba informó que la inflación del mes de febrero fue del 2,5%, esto llevó la canasta básica alimentaria a los 720.000 pesos. Implicó que más de la mitad de los cordobeses, es decir, casi el 60% de los cordobeses, no pudieran acceder a los alimentos básicos. Que es un número difícil de entender, ¿no? El 2,5. Ayer recibimos la factura de la energía de la radio. Yo pensé, bueno, ¿cuánto hemos consumido de más? Porque la factura aumentó un 30%. Cuando voy a ver los kilowatts consumidos son menos que en el periodo anterior. Y la energía eléctrica, en la factura que nos llegó ayer a la radio, aumentó un 30%. Es absurdo que después nos hablen del 2,5% de aumento, porque aumenta el combustible, aumenta la energía eléctrica, que son básicas en la dinámica de la producción, y después en la góndola el aumento es del 2,5%, no existe eso, no existe, es la verdad. Pero así existiese 2,5% para el ajuste brutal que tuvo la Argentina, la recesión en la que vivimos, la caída de ventas, es una barbaridad. Bueno, estamos hablando de una inflación del 2,5%, estamos hablando de una inflación del 60% anual, ¿no? Es muchísimo. Y nos está mostrando el piso difícil de perforar del 2% mensual de la inflación, en momentos en que el gobierno ha retrasado la devaluación de todos los meses de el peso. Sí, estamos hablando de una variación del 1% mensual en el valor del dólar. Bien, sí, la apreciación cambiaria se acelera y esto sin duda ya sabemos cómo termina, ¿no? Pero lo que vos marcás de la inflación, hay que discutir la medición de la inflación en la Argentina y hay que hacerlo, ponerlo en cuestión, en debate, porque esa inflación del 2,5% que nos informa el Centro Almacenero, que es similar a la que nos informa todos los meses el INDEC, sabemos que en la realidad cotidiana no es tal. Javier, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Guille. Un abrazo.